Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos sean todos una vez más al Inquisidor Ilustrado. Bueno, ya este es el podcast, vamos a ver, este es el podcast número 16. En el podcast anterior pues hablábamos de las leyendas del llano. Estas leyendas pues eran el tipo de leyendas, bueno, que se escuchan en los llanos venezolanos. De hecho, yo traté de difundir mi podcast, compartirlos en páginas como Venezuela del Ayer, Venezuela en Imágenes, Somos Venezuela, Recuerdos de Venezuela, y como que no les gusta la leyenda del llano porque no permitieron la publicación del enlace del podcast ahí en sus páginas. De todas, como de 6 grupos que traté de publicar esto, pues únicamente uno solo fue el que me respondió y me dijo que era un contenido perturbador. O sea, yo quiero decirles a los administradores de la página, con mucho respeto y muchas gracias al grupo Promociona tu Podcast, pues que siempre, como dice el dicho, promociona los podcasts y tiene una comunidad bastante amplia. Y gracias a este grupo es que también he podido publicar o llegar a más número de oyentes. En relación con los demás podcasts, con los demás grupos que no publicaron, que no escucharon el podcast, porque ellos simplemente ven no demasiado perturbador. Por favor, señores, mira, la generación de cristal ya es suficiente, ya tenemos suficiente con la generación de cristal. Por favor, estas son leyendas que hemos escuchado muchas veces y somos venezolanos. Sabemos que esas son leyendas, es cuestión de cada quien de oír, es libre de escucharlas y no solo escucharlas, sino de creer en ellas. No porque sean leyendas, la palabra lo dice, leyendas. Es posible que ni siquiera sean ciertas, o eso queda a juicio y criterio de cada uno. Yo lo que digo es que en el podcast anterior pues se tomaba las leyendas de una manera didáctica, de una manera de una manera no visto, de la manera más como fanática. Simplemente se estaba tratando de llevar como una manera, punto de vista un poco más objetivo. Bueno, entonces a estos creadores de las páginas pues no les pareció. Y bueno, gracias de todas maneras, yo sé que no están escuchando esto y no me importa. A mí me interesa es que me escucha aquel que quiere entretenerse, y esa es la idea del Inquisidor Ilustrado. Vamos a empezar entonces el Inquisidor Ilustrado. Estas son Leyendas del Táchira en su 4ª entrega. Plácido Gutiérrez presenta El Inquisidor Ilustrado, espacio realizado con el fin de divagar acerca de misterios, mitos, leyendas, hechos insólitos y mucho más. Bien, así como lo dije en un principio, esto es el Inquisidor Ilustrado. Ya estamos, gracias a Dios y gracias a todos ustedes, pues ya estamos en este es el 16ª o la 16ª entrega del Inquisidor Ilustrado. Muchas gracias a todos aquellos pues que nos siguen a través de las diferentes plataformas, principalmente por la plataforma de Spotify y Google Podcast. Mira, hay otra plataforma que yo nombraba en la vez pasada que era podcast.com, pero podcast en plural. O sea, la palabra se escribe podcast en plural. Y ahí también pues es una buena forma de descargar contenidos y escucharlos sin descargar ninguna aplicación en tu teléfono. Simplemente ahí se las dejo. Los siguientes podcasts que vamos a escuchar, esta vez vamos a utilizar las voces de los robots. Mira, ya con el podcast anterior terminábamos el municipio de San Cristóbal, que ya fueron 3 podcasts seguidos y ya culminábamos lo que es el municipio San Cristóbal. Bueno, ahora vamos a ver el municipio Andrés Bello. Bueno, ¿dónde queda eso? Bueno, y se lo dejo, eso queda en Cordero, eso es ya por esos lados. El municipio Andrés Bello. Vamos a ver las siguientes leyendas. Vamos a ver 3 leyendas.
muy importante y las tres son del mismo lugar. La primera de ellas va a ser el puente de Monte Carmelo, posteriormente la Virgen de Monte Carmelo y después el entierro de Monte Carmelo. Todas estas son del municipio de Andrés Bello, que se va a dividir, Dios mediante, pues en 2 etapas esta entrega, y para la próxima pues terminamos con el municipio Andrés Bello. Vamos a escuchar el primer tema narrado obviamente por mis robots. Ahí vamos a escuchar el primer tema, como ya lo nombré, que es el puente de Monte Carmelo. Ruédalo, videotape. La noche estaba serena y la atmósfera transparente. Gustavo se dirigía a su casa en Cordero. Se detuvo en la estación de servicio de San Rafael para echarle gasolina a su automóvil. Se bajó, midió el aceite y el agua de su vehículo, notó que una joven lo miraba atentamente, era hermosa y lucía una linda figura, pero lo que más le llamó la atención fue su cabellera negra y brillante que le llegaba hasta la cintura. Pagó el importe de la gasolina y encendió el motor. Cuando iba a arrancar, la joven vino hacia él con una sonrisa y le dijo: Hola, ¿me puede llevar? Hola. Depende de a dónde vayas. Voy a Monte Carmelo. ¿Hacia qué parte de Monte Carmelo? Cerca del puente. Está bien. Sube. Gentilmente le abrió la puerta. La joven se sentó al lado de Gustavo. Durante el trayecto fueron en amena conversación. Al tomar la vía de Monte Carmelo, ella dijo: Tengo mucho frío. Él se quitó la chaqueta y se la ofreció. Gracias. De nada. ¿Cómo te llamas? Hortensia. Hortensia. Te va bien el nombre de esa flor. Gracias. Es justicia. Eres hermosa como una flor. Llegando a Monte Carmelo, la niebla cubría la carretera y del pueblo apenas se veían unos destellos de luz reflejados en las nubes. Gustavo dijo: Hubiera deseado que el camino fuera más largo. Ha sido muy grato conocerte. Para mí fue muy agradable. Se divisó el puente y algunas casas de tejas. Ella señaló una. Aquí es. Gustavo bajó para abrirle la puerta. Hortensia intentó quitarse la chaqueta, pero él se lo impidió. No, Hortensia, te puedes resfriar. Mañana pasaré a buscarla. Se despidieron con un hasta mañana y el muchacho regresó a su casa. En la tarde del día siguiente, Gustavo se dispuso a ir a Monte Carmelo. Estaba muy impresionado con la hermosura de Hortensia y deseaba del momento de volverla a encontrar. Después de un rato de camino cruzó el puente y se detuvo delante de la casa de la joven, tocó y nadie atendía. Insistió y una mujer de avanzada edad le abrió la puerta. ¿Qué desea, joven? Buenas tardes. Vengo a visitar a Hortensia. ¿Se encuentra en casa? La anciana lo miró con tristeza, luego lo mandó a pasar. Siéntese, joven. Gracias. ¿Y dices que vienes a visitar a mi hija Hortensia? Sí, señora. Pero Hortensia no está. Ella. ¿Le ocurrió algo? No, tranquilícese. Ella no pertenece a este mundo. ¿Qué dice? Ella murió hace años en un accidente. No puede ser. Si ayer en la noche la acompañé hasta aquí, como tenía frío le presté mi chaqueta. Vengo a recogerla. Pasé. Y le hizo señas de que le siguiera. Entraron en el cuarto bien cuidado con una cama pequeña. Sobre ella se encontraba la chaqueta de Gustavo. Gustavo se acercó y luego retrocedió horrorizado. Es mi chaqueta. De nuevo se acercó a la cama, tomó la chaqueta y con un adiós salió corriendo para su casa. Dicen los habitantes de Cordero que la joven se aparece todas las noches en la estación de servicio de San Rafael y son muchas personas que le han llevado a su casa y les ha ocurrido lo mismo que Gustavo. Bueno, eso que escuchábamos nosotros era La Mujer o el puente de Monte Carmelo. Sí, es interesante porque es una mujer que le pide aventones, dirían los mexicanos. Nosotros le decimos le piden la cola a aquellos que están por allí, pues subiendo a San Rafael de Cordero o van de San Rafael de Cordero por esos lados allá en Monte Carmelo. Y bueno, es un espectro, dirían los cazafantasmas, es un espectro de clase B o clase C, no sé, clase 1, porque logra materializarse
y logra subirse y logra llevarse una chaqueta o una chamarra. Bueno, el punto es que logra materializarse este espectro y logra entablar una conversación perfectamente plausible o entendible con el joven del vehículo, y le da la chaqueta y la chaqueta se va. Existen posibles escenarios de lo que pudo haber sucedido acá. Primero, si el espectro es real o fue real en algún momento y el hombre pues fue el único que la pudo ver, ustedes se imaginan cuando ese hombre se bajó del carro y le dio la chaqueta a la mujer, esa chaqueta flotando en el aire hasta la casa, hasta el rancho ese, la chaqueta flotando en el aire. Ese fuese sido un video muy viral en YouTube. Ahora existe el escenario donde la mujer sí existe, o sea, de carne y hueso, respira como todos nosotros, y puede ser un ardido, un engaño de esa muchacha que a lo mejor sufre esquizofrenia o algo así y se hace pasar por una muchacha perdida, le dan el aventón y la cola, y bueno, ella llega hasta la casa y de repente se esconde en los matorrales y tira la chaqueta por la ventana sobre la cama. ¿Con qué fin? Bueno, la mente humana es tan difícil de entender. Otro caso posiblemente es alucinaciones de las personas al leer la gasolina con plomo, porque puede ser que tenga alucinaciones que esas personas crean que están llevando a alguien y en realidad no están llevando a nadie, y bueno, puede darse el caso. Pero como repito, estas son situaciones hipotéticas que estoy inventando acá como para dar una explicación, pero es posible que esto suceda, por eso son leyendas. Es posible que sucedan o no sucedan. No, aunque esos casos de mujeres pidiendo cola, sobre todo mujeres, no es nada misógino, o sea, no es, simplemente digo que son mujeres pidiendo la cola en las calles, pues hay muchos videos en YouTube que se puede ver eso. De hecho, hay un video muy importante donde, o muy viral, ¿sí? Realmente es la palabra que estoy buscando. Viral. Un video muy viral donde hay un joven que se sube a la camioneta y ellos la graban. Y entonces cada vez que la cámara iba a enfocarle la cara, esta se distorsionaba. No se le veían las pupilas, no sé. Eso duró mucho tiempo rodando en internet y bueno, a raíz de eso pues algunos decían que era cierto, que es posible grabar un espectro de una fuerza tan que se materializa. Y bueno, después creo que en el video, porque ese video ya es viejo, no estoy haciendo ningún spoiler, el video como que la mujer a lo que la voltea se convierte en un monstruo, cuestión de segundos, y según la coletilla, o sea, el fragmento final del video, la camioneta se vuelca y los ocupantes se mueren, y consiguieron el registro de video, el registro fílmico de lo que sucedió esa noche. Cuando pasa el tiempo, según cuentan los detractores, porque hay algunos que aseguran que esto es verdad, que esto sucedió, pero los detractores dicen que puede ser que estos son unos jóvenes que trabajan con editores de video y ellos lo que hicieron fue una especie de micropelícula de terror y que lo consiguieron porque le hicieron viral. Vamos entonces a la otra leyenda que se llama, el otro tema que se llama La Virgen de Monte Carmelo. Vamos a escucharlo de voz de nuestros robots. Pequeño valle se apuñala la aldea de borriqueros. El clima fresco y la tierra fértil son propicios para el cultivo del café, frutas y hortalizas. Sus gentes laboriosas, sencillas, honestas y piadosas viven en armonía con la naturaleza. Las montañas y los campos están siempre verdes y ríos cantarines riegan los prados. Un día lluvioso y frío, Bernabé y su familia trabajaban en los cafetales de la hacienda y se disponían a recogerse. El mozo, que era mudo de nacimiento, hizo señas a sus hermanos para que se retiraran, que él cortaría leña para el hogar. Se dirigió a un extremo del corredor de la casa donde tenían depositados los troncos y tablas. Era un muchacho alto y fornido de manos anchas y callosas, manos generosas de campesino, manos que cultivaban la tierra con cariño. Joven virtuoso y recto, fiel a sus amigos y amoroso con su familia. Atento y servicial, dispuesto siempre a ayudar a sus semejantes. Bernabé cogió unas maderas y troncos secos y los sacó al patio para picarlos. El montón de leña iba creciendo y pronto terminaría su tarea, tendrían leña suficiente para alimentar el fuego durante varios días.
Descansó un rato y vio gruesos nubarrones que se acercaban impulsados por la brisa vespertina. Pensó: debo apurarme, pronto lloverá de nuevo y la madera mojada no servirá para el fuego. Solo me faltan esas tablas, las pico rápido y entraré en la casa. Cuando se disponía a cortar una tabla, vio con sorpresa que en su superficie aparecía una figura. La cogió, la miró detenidamente y se dijo: ¡qué raro! ¿Por qué tiene esta imagen? Que yo alcance a recordar, esta madera no tenía nada pintado. La paró a un lado y terminó de cortar la leña. Amarró todo con una cuerda y la arrastró hasta la cocina. Dejó el hacha en el lugar acostumbrado y llamó por señas a sus hermanos. Les mostró la tabla. Todos miraron la imagen borrosa y comentaron: parece la imagen de una virgen. Es una lástima que esté tan borrosa. Bernabé decía que sí con la cabeza. Limpió con un trapo la tabla y la colocó en una repisa para que todos la vieran, luego los invitó a rezar el Santo Rosario. Toda la familia rezó con gran devoción. A partir de entonces, siempre que Bernabé salía al campo, pasaba por delante de la imagen y le rezaba un Ave María o le hablaba con el pensamiento. Al regreso de sus faenas le traía flores que colocaba delante de la imagen. Decía: mi virgen, hoy te traigo 2 orquídeas que encontré en un guamo. Todos los días Bernabé le colocaba flores frescas: lirios, calas, rosas, claveles y miosotis. La imagen venerada por los Chávez iba tomando forma y color. Poco a poco sus líneas se iban perfilando y los colores iban surgiendo. Parecía que manos magistrales se posaran en la tabla para darle vida. Bernabé, inspirado por la fe, vivía pendiente de la imagen. Veía con alegría cómo iban delineándose sus formas y tomando colorido. Pensaba: es obra de Dios. Gracias, mi Virgen Bella, gracias por haber venido a mi casa. La Virgen de la Tabla la conocieron todos los vecinos de Borriqueros y acudían a ella para rezarle con fe y respeto. Por ese tiempo visitó la región un obispo perteneciente al arzobispado de Mérida, Monseñor Rafael Lazo de la Vega. Bernabé y sus hermanos le presentaron la tabla y él desconoció la imagen. La imagen en la tabla seguía cada vez más viva. Años más tarde, Bernabé, en su lecho enfermo, poco antes de morir, encomendó a su hermano Tadeo el cuidado de la tabla. Este conservó con celo el precioso tesoro legado por su hermano. Día a día la devoción a la Virgen aumentaba en la aldea. De nuevo un obispo de Mérida visitó a Borriqueros y, como años atrás, presentaron la tabla de la Virgen a Monseñor José Vicente de Hunda. Tadeo le contó la historia de la tabla y de cómo él había continuado el culto a la Virgen por encargo de su hermano Bernabé. El obispo revisó minuciosamente la tabla y reconoció la imagen de la Virgen del Carmen. Recomendó que la cuidaran con respeto y veneración. Pasaron más de 40 años. La devoción a la Virgen del Carmen iba creciendo y la casa de los Chávez resultaba pequeña para acoger a todos los que venían a venerarla. Por aquellos días recibieron la visita pastoral de Monseñor Juan Hilario Bosset. Tadeo y sus amigos Pedro y Santiago fueron a presentarle la tabla al obispo y le dijeron: Ilustrísimo señor, aquí tiene la tabla con la imagen de Nuestra Señora del Carmen. La halló mi hermano Bernabé cuando iba a cortar leña. Su imagen era borrosa, ahora tiene forma y colorido. La examinó detenidamente y dio su aprobación. Deseamos levantar una capilla para rendirle culto a nuestra querida Virgen del Carmen. Solicitamos su permiso. Concedido. Debe levantarse la capilla en el mismo lugar en que Bernabé la encontró y ser lo suficientemente grande como para que en ella se pueda celebrar el santo misterio de la Eucaristía. Encargó para la supervisión de la obra al presbítero de Tárriba, Pedro Sánchez. Hoy en día esta simpática aldea cercana a Cordero tiene una capilla donde se le rinde culto a la Virgen del Carmen. A ella acuden sus piadosas gentes, que en su honor cambiaron el nombre de Borriqueros por Aldea Monte Carmelo. Pues bueno, esto más que una historia, más que una leyenda, esto es un hecho de fe y histórico de allí de Monte Carmelo, lo que explica el origen de su nombre. Y es una historia, yo diría que romántica, o sea, pues tiene esos elementos de cariño. Es una historia que se puede recordar con muchos sentimientos, muchos sentimientos allí
fuertes, emociones fuertes que hacen recordar lo sensible que es la naturaleza humana. Ahí veíamos que desde Mérida, pues el arzobispado de Mérida era el que tenía la máxima potestad en esa época, donde apareció la tablita con la imagen de la Nuestra Señora del Carmen. Y bueno, la primera vez pues no se le hizo caso, el obispo la miró, le pareció como un engaño, debe ser porque en ese momento pues la imagen no se iba apareciendo muy bien. Pasaron los años y bueno, llegó otro obispo y ya la imagen estaba un poquito más definida, y ahí es donde dice, bueno, récenle. Y bueno, ese obispo entendió que lo importante es la fe, independientemente eso quisiera ser un engaño, como pensó el otro obispo. Y bueno, sí como que lo tomó un poquito más en serio, y luego vienen por tercera vez, y por eso es que dice el dicho que la tercera es la vencida. Ahí donde dice el otro, pues bueno, él dice, me le hacen una capilla y lo suficientemente grande para que todos recen allí y pueda celebrarse el misterio de la Eucaristía. Y es una historia pues bastante bonita desde el punto de vista literario, de la historia de por qué Monte Carmelo se llama Monte Carmelo y su relación con la creencia en Nuestra Señora del Carmen. Vamos entonces con el otro, que se llama El entierro de Monte Carmelo. Escuchemos el siguiente relato. Al atardecer, nos dirigimos al hogar de los Chacón Pérez. Subimos por una calle empinada en donde a la derecha y a la izquierda había diseminadas casas de tejas con aleros sostenidos por horcones. La niebla bajaba en ráfagas, los tenues rayos del sol coloreaban de rosado las nubes. En la puerta de la vivienda nos estaba esperando Danilo, el mayor de los hijos, quien afablemente nos invitó a pasar. Poco después compartíamos la cena familiar. La velada se prolongó por varias horas. Ya cerca de la medianoche se rompió el silencio con unos golpes secos como si estuvieran derribando una pared. Venían del cuarto de atrás. Todos interrumpimos la conversación, entonces pregunté, ¿qué es? Noté que todos titubeaban. Al final Danilo dijo, eso ocurre algunas veces cerca de la medianoche, dicen que hay un entierro. ¿Y no lo han buscado? Sí, casi tumbo la pared de tierra pisada por buscarlo. Abrí un hueco de más de 1 metro y solo conseguí unos hierros nudosos y restos de tejas. Quizá esté escondido en otro lugar. Dije como por aportar algo a la conversación. Si es posible, lo cierto es que desde hace mucho tiempo se oyen ruidos como si golpearan la pared con un mazo. Otras veces como si chocaran piezas o hierros, es bastante extraño. Aunque no he conseguido el entierro, sigo pensando en él, quizás nuestros antepasados lo dejaron ahí por malicia o por avaricia de los viejos. Luego de una extraña pausa agregó, enterraban plata y oro sin saber que con el tiempo sus almas penarían por hacer eso. Sus almas estarán en pena hasta que alguien descubra el entierro, mientras tanto, seguirán vagando. Quisiera encontrar el entierro para que esas almas dejen de estar penando por el mundo sin rumbo y descansen en paz. De nuevo se oyeron unos golpes, ahora metálicos. Miré a los padres de Danilo, el papá con la voz pausada dijo, no tema, no hacen daño, nosotros estamos acostumbrados a esos ruidos y ya no le hacemos caso. Algún día localizaremos el entierro. Han pasado bastantes años de esta historia del entierro de Monte Carmelo. Recordemos que estas son leyendas de Lolita Robles de Mora, y ahí pues este libro tiene bastante tiempo ya de haber recogido esta licenciada, de haber recogido estas historias. Y bueno, ahí la historia es sencilla, cortísima. La muchacha visita, me imagino que a su novio, ahí no se especifica. Por eso los robots adoptaron voz de mujer y hombre, allí como para justificar o para darle un poco más de sentido al relato. En fin, va la muchacha, visita, escucha unos ruidos que me imagino que se sentirá como cuando en la serie de la familia Munster, alguien venía a la casa y se extrañaba con cosas extrañas que sucedían en la mansión de la familia Munster y salía corriendo después con los pelos de punta. Pero aquí pareciera una situación similar, donde la muchacha llega y se asusta y a ellos les parece totalmente normal que traten de sacar un entierro. Es más, el papá dice, bueno, algún día lo vamos a conseguir. Me imagino que él lo dirá porque ya está ladillado de tanto escuchar esos ruidos. Mientras que el hijo, Danilo, dice, yo espero conseguir el entierro para que descansen en paz esas almas. Pero yo creo que hay como un factor económico
allí más que desear de manera altruista el descanso de unas ánimas en pena. Bueno, esa es mi humilde opinión en cuanto al relato, y con eso terminamos la primera parte de las leyendas del municipio Andrés Bello. Bien, amigas y amigos, terminamos ya lo que fue el Inquisidor, o lo que es el Inquisidor Ilustrado por el día de hoy. Muchísimas gracias a todos ustedes por seguirnos en el transcurso de estos podcasts y su paciencia prestada hasta este momento. Les habló Plácido Gutiérrez. Recuerde visitarnos en mi blog personal, placidofm.blogspot.com, o también en el Facebook como @Placidius. Y bueno, ahí sobre todo en el blog personal vas a conseguir las diferentes plataformas donde están los diferentes podcasts. Y por favor, bueno, si quieres deja alguna opinión, apóyame en el podcast. Bueno, y también nos puedes escuchar en línea a través de el programa de radio que tenemos en la actualidad. En la actualidad pues tengo un programa de radio que se llama La Zona Retro. Bueno, ahí nos puedes escuchar de lunes a viernes de 9 a 11 de la mañana aquí en hora local, y la página es sabrosita.radio12345.com, y ahí puedes escuchar el programa que tengo de lunes a viernes. Muchas gracias y que Dios los bendiga. Chao, se les quiere. Plácido Gutiérrez presentó El Inquisidor Ilustrado. Gracias a todos por su amable atención. Les habló para todos ustedes, Miguel.